Tengan todos un buen día. Al grupo 2 les ha tocado darle una pequeña exposición acerca de la teoría de los juegos. Como primer punto vamos a ver una pequeña introducción al contenido, ya que va a tratar acerca de la teoría de los juegos y el tratamiento del cambio tecnológico. Para empezar, vamos a tener un juego secuencial de innovaciones, donde intervienen empresas o partes que a medida van trascendiendo o va avanzando el juego, van decidiendo su próximo movimiento. También vamos a tener elementos primordiales tales como la patente óptima, los cuales hacen referencia a la duración también temporal de ella misma y que van a estar determinados en la práctica por instituciones tales como la OMC. También vamos a tener presente aportes teóricos de autores como Nash que va a tener un enfoque de una negociación tecnológica donde va a destacar factores tales como el tamaño de la empresa de los participantes, las actividades y los mercados, para finalmente dar una valoración como grupo, una crítica del trabajo en relación a la teoría de los juegos y su conexión que tiene con el cambio en la tecnología. Para ello, como primer punto, vamos a ver la teoría de los juegos en una aplicación al cambio tecnológico. Para ello vamos a decir que esta relación del enfoque teórico va a tener un paradigma neoclásico y que va a estar referida más que todo a los cambios tecnológicos en esencia de carácter normativo, ya que no va a dar como una explicación o un sentido a este fenómeno, sino que va a centrarse más que todo particularmente en la realización de políticas que ayuden a la optimización de la patente y que estén a cargo de la planificación social, permitiendo que la trayectoria tenga mayores beneficios. Va a ser importante también definir lo que sería una patente, ya que, como sabemos, son derechos de propiedad intelectual. Debido a esto, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, dentro de sus manuales, tiene la definición siguiente, que es un documento legal que concede a un titular un derecho exclusivo de controlar el uso de las invenciones dentro de un territorio en un plazo limitado y impidiendo que terceros vayan a fabricar, usen o también vendan su invención sin autorización, ¿verdad?, del dueño de la patente. Para ello, vamos a decir, según Krugerman, que plantea tres elementos necesarios para establecer este marco normativo, los cuales tenemos en pantalla, y que de estos mismos podemos decir que la teoría de los juegos va a centrarse en la utilización de un juego más que todo equilibrado, según Nash, y que también estas innovaciones secuenciales van a tener en cuenta los participantes, ya sean dos o más, quienes van a tener un juego secuencial y van a enfrentarse más que todo a decisiones para realizar acuerdos ex antes o ex post, que van a ayudar a su vez a asegurar una senda o un páramo de distribución de beneficios que mejor satisfaga a ambas partes. Para ello, vamos a ver lo que serían puntos a definir como los ex antes y los ex post, y que van a usarse pues dentro de lo que serían las exposiciones. Vamos a decir que el segundo innovador tiene una idea para el producto mejorado, pero antes de que haya hundido los costes. A esto se le va a llamar el acuerdo ex ante. Y el acuerdo ex post va a surgir de una segunda oportunidad, luego de que los costes de la mejora del producto se han hundido y el producto resultante infringe. Para ello, y para entenderlo un poco más, vamos a ver un ejemplo del juego secuencial de las innovaciones. Por lo cual tenemos un esquema, el cual vamos a ir retomando de Green y Scotchmer, donde podemos observar las decisiones de dos empresas, que van a definir acuerdos ex post y acuerdos ex antes en materia de las innovaciones que tienen. Para este caso vamos a ver que, como primer punto, si la empresa 1 no decide invertir en una innovación, ni la empresa 2 tampoco decide invertir en una innovación, no obtendrá absolutamente nadie beneficios. Al contrario, si la empresa 1 decide invertir, va a crear un producto y solicitará una patente también para cubrir este producto o esta innovación, ya que él quiere proteger los derechos de propiedad. Por su parte, vamos a ver que la empresa 2 tendrá su propia idea también como para poder invertir en una innovación basada en la primera innovación, en la innovación de la empresa 1. Por lo que será esta más que todo una mejora acerca del primer producto respectivo a los costes. Llegado a esto, vamos a ver que la empresa 1 va a identificar un punto de amenaza en la maximización de sus beneficios. De esta manera, va a solicitar entonces un acuerdo ex ante a la empresa 2, para que así ambas empresas puedan competir por los beneficios y los costes productivos de la innovación.
para que la empresa uno pueda continuar también protegiendo lo que sería esta patente, o sea, el producto original que ellos crearon. En dado caso, sucede lo contrario, la empresa 2 evaluaría más que todo como que las condiciones para poder invertir o asumir los costes de innovar su propio producto por sí solo. Ahora bien, siguiendo con el proceso, vemos que en contraste va a decidirse la inversión que se hará en la innovación o no. Y esta va a ser basada más que todo en el primer producto de calidad X y que puede o no llegar a infringir los derechos de la primera patente del producto, creado, ¿verdad?, por la empresa número uno. En este caso, si llegase a ser, pues, el caso va a ser que el segundo innovador tendrá que solicitar una licencia ex post, la cual va a lograr obtener una parte de los beneficios de esta. Pero, muy bien, vamos a ver que la empresa uno es quien obtenga la mayor parte de las ganancias de un producto de una segunda generación. Y esto va a ser debido más que todo a que está respaldado por el ancho de la patente, a ser más que todo el primer innovador, y va a estar protegido por la calidad del producto X. Por último, vamos a ver en el escenario, si la empresa 2 decidiera competir contra la empresa uno, los beneficios para ambos, pues, no serían muchos. La verdad es que serían mucho menor que al tener una especificación de un acuerdo ex antes y un acuerdo ex post. Por lo tanto, también podemos tener la pregunta de cuál va a ser la mejor solución a este ejemplo. La mejor solución brindada por Green y Scotchmer es que el segundo innovador va a tener como que el poder de negociación, de modo que el primer innovador no recoge todos los beneficios. ¿Qué es lo que queremos decir? Que los acuerdos ex antes, al considerarse previo a una inversión de la empresa 2, son los que van a proporcionar los mayores beneficios sociales para la innovación. Para determinar una política de patentes óptima, el planificador social debe tener en cuenta elementos como el largo o la longitud de la patente, que hace referencia a la duración temporal de esta, y al ancho o amplitud de la patente, que se refiere al territorio tecnológico, a las características cualitativas de tal innovación. De esa manera, al hablar del largo de la patente, nos estamos refiriendo al lapso de tiempo en el que se le permite a la empresa innovadora operar de forma monopólica y obtener ganancias que le permitan recuperar los costes incurridos. Sin embargo, la política de patentes óptima enfrenta una disyuntiva. Por una parte, el derecho de explotación debe ser al menos suficiente para que la empresa innovadora pueda recuperar esa innovación incurrida para realizar dicha innovación. Pero ese periodo no puede ser tan largo porque impide la entrada de otras empresas, o sea, las desmotiva. Y eso restringe la difusión de nuevos productos y procesos. Y eso, además de tener consecuencias económicas, representa un detrimento en el bienestar social. Entonces, ¿cuál es la solución a esa disyuntiva? Es básicamente pues definir una longitud que concilie tanto los intereses de la empresa innovadora con los intereses de las empresas competidoras. Y de esa manera rentabilizar en conjunto la inversión realizada en investigación y desarrollo, y eso permitiría un ritmo óptimo de innovaciones secuenciales que impulsen el cambio tecnológico a nivel de empresa, industria y seguidamente a nivel de aparato productivo. Pero al hablar del largo de la patente, no se trata de un número arbitrario como tal, ya que existen directrices. Por ejemplo, la OMC ejerce como planificador social o como ente regulador, si se quiere ver de esa manera, y esto se expresa en el ATPIC, que forma parte del Acuerdo de Marrakech, que entró en vigencia en 1995. Y ese en el artículo 33 establece específicamente que el largo de la patente no puede ser inferior a los 20 años. Lo puede superar, pero no ser inferior. Eso sin tener en cuenta factores como el tamaño de la empresa, la actividad, entre otros. Ahora, al hablar de la amplitud o el ancho de la patente, que está definido por J. Asterisco, nos estamos refiriendo a ese territorio tecnológico que es protegido por la patente. Es decir, dentro de ese espacio, los competidores no pueden ofrecer innovaciones rivales sin infringir la patente. Y ese espacio es determinado explícitamente por el innovador. En este contexto se tienen dos escenarios. Existe, en primer lugar, un producto nuevo de calidad X más Y, donde X hace referencia al producto original y Y es esa mejora cualitativa. De tal manera que Y supera a Y asterisco y se dice que el nuevo producto no infringe.
Pero por el contrario, si las características del nuevo producto no superan las del producto original, se dice que el nuevo producto es infractor. Pero al hablar del ancho de la patente ocurre algo bastante curioso y es que esa también determina cómo se dividen los beneficios. Y para ello se parte si el segundo producto es infractor. Si se determina que es así, entonces el segundo productor debe adquirir una licencia que tiene carácter normativo, cuyo objetivo es retribuir los beneficios de esa innovación a su autor. Y al igual que en el largo de la patente se tiene una disyuntiva. Por una parte, el primer innovador desea que este espacio sea lo suficientemente complejo o ancho para operar en monopolio y pues obtener beneficios de su innovación. Mientras que el resto de empresas, es decir, la competencia, busca reducir este ancho, no de manera literal, sino que a través de mayor inversión y desarrollo que permita obtener innovaciones, nuevos productos que superen lo establecido por la patente, o a través de medidas legales, como se verá en las políticas antimonopolio. Y eso con el objetivo, pues, de obtener beneficios de su labor de investigación y desarrollo. Un cordial saludo, mi nombre es Brian García y continuando con el desarrollo de la exposición, en este apartado se tienen los elementos relacionados a las políticas antimonopolio. Estas políticas deben estar en constante interacción junto a la política de patentes óptima, debido a que toda empresa capitalista, en su afán de la búsqueda individual por el beneficio, tratará de que la patente en la cual está guardada o en la cual está respaldada de forma legal su innovación creada, pueda tener la máxima amplitud y longitud. Y esto va a poder conllevar a una situación de monopolio, la cual la misma teoría neoclásica afirma que es la estructura de mercado más ineficiente y la estructura de mercado más anticompetitiva. Ahora bien, con respecto a ello, los autores Green y Scotchmer plantean tres elementos para poderla analizar. La primera es que la concesión de licencias ex post es válida solo cuando el segundo producto está infringiendo, es decir, cuando Y va a ser menor a Y a estrella. También es necesario asumir que los acuerdos ex ante van a ser siempre legales y las autoridades antimonopolio van a permitir que exista la colusión ex post posterior a la innovación solo si es para fomentar la investigación y desarrollo mediante los acuerdos ex ante. De lo contrario, la van a prohibir para proteger a los consumidores. Y esto es así porque la colusión en muchos países, o por lo general, está considerada como una práctica anticompetitiva. Y esto es así ya que los participantes limitan la competencia de un tercero que quiera participar a través de la fijación de precios, de fijar también un nivel de producción entre ambos y poder ampliar así sus cuotas de mercado. Por tanto, esto representa también limitantes o aspectos perjudiciales para los consumidores por el lado de la demanda. Ahora bien, para determinar cuál es la política ideal antimonopólica, los autores plantean dos escenarios para poder tener en cuenta qué elementos son los que deben considerarse para normar o para tener en consideración directa. Bajo el primer escenario, hay dos elementos a destacar, que las licencias ex ante se supone que son legales y para cualquier ancho o amplitud, el primer innovador va a tener beneficios superiores o extraordinarios mediante las licencias posteriores a la innovación y los beneficios de estos segundos que van a solicitar la licencia para poder aplicar la innovación van a irse reduciendo. Bajo ello hay dos casos que tienen que ver si el producto infringe o no. Si el producto no infringe, esta licencia ex post va a ser irrelevante y esto es así porque el producto nuevo, el producto 2, tiene características cualitativas significativamente superiores al primero. Por tanto, los beneficios de las empresas van a ser los mismos, ya que no va a necesitar proceder la empresa 2 a solicitar una solicitud de patente o ser demandada por haber infringido la misma. Si el producto infringe, ahí sí, las empresas, si no han realizado un acuerdo ex ante, no van a ingresar al mercado y la ganancia se divide. Vale la pena también evaluar si es conveniente permitir acuerdos ex ante. Y si se permiten estos acuerdos durante el desarrollo o la longitud de las patentes, estos productos van a ser vendidos por un solo monopolista. Esto va a conllevar a que tenga estas ganancias extraordinarias, pero se va a limitar la eficiencia del mercado. Ahora bien, si no se permiten, el beneficio por periodo de las empresas va a ser menor. El excedente de los consumidores va a aumentar. Sin embargo, las empresas con menores ganancias por periodo, las patentes deben ampliarse en su longitud. Sin embargo, esto va a conllevar a poder tener un círculo vicioso que perjudica a los consumidores. Ahora bien, bajo el segundo escenario, los productos son aplicaciones del primero, es decir, que no tienen valor como productos independientes.
Esto no tiene en consideración el ancho y las licencias ex ante van a mejorar el bienestar social en cualquiera de los sentidos. Van a cortar la vida de la patente sin que esto implique aumentar las distorsiones del monopolio o los efectos negativos que conlleva el mercado. También van a permitir el desarrollo de productos y el primer innovador se va a beneficiar. Estas licencias son más amigables con los beneficios de las empresas. Sin embargo, un elemento fundamental es que la patente debe durar más cuando se requiera competencia posterior en caso de no infringir, que cuando las empresas puedan fusionar sus intereses a través de estos acuerdos o licencias ex ante. En resumen, la política óptima debe estar en función de los contratos que las empresas pueden adoptar, ya sea mediante licencias ex antes, que van a ser contraproducentes si hay obstáculos para poderla llevar a cabo, si hay, por ejemplo, información asimétrica. Pero si no hay ningún impedimento, lo cual ya en la práctica es muy discutible que suceda, esta se va a poder desarrollar de manera tal. Y esto va a tener que ser la primera patente tan ancha que pueda infringirse mediante el desarrollo de los otros productos. Ahora bien, prohibir los acuerdos ex ante y permitir los acuerdos ex post podría asegurar que no habría inversión de segunda generación. En este caso, para poder ser una política óptima, es fundamental que los productos de segunda generación no infrinjan, debido a que los costos asociados a la segunda empresa, si infringe la patente o no solicita o incluso solicitando una licencia, van a ser muy altos y esto va a desincentivar para poder llevar a cabo la innovación. Muchas gracias y dejo continuar a mi compañera Linda con el siguiente apartado. Continuaremos el desarrollo de esta temática hablando sobre los aportes de otros autores con respecto a la teoría de los juegos. Para iniciar tenemos el aporte de John Nash, ya que él pues está muy relacionado a esto y escribió una tesis sobre la solución para los juegos estratégicos no cooperativos, a lo que él llamó el equilibrio de Nash. Este modelo básicamente expone las decisiones que tienen los individuos para poder alcanzar el máximo beneficio. Y ellos necesitan tener a la mano o poseer cierta información para poder garantizar una estrategia que les permita ganar. En el contexto entonces de las innovaciones tecnológicas, el equilibrio de Nash va a tener un paralelismo con la política de patentes óptimas que vimos anteriormente, porque va a garantizar que todos los jugadores involucrados tengan beneficios y formen parte del mercado. En este punto quisiera decir dos conceptos muy importantes que son los juegos cooperativos y los no cooperativos. Se dice que en un estado de competencia no cooperativa no existe una distribución equitativa de los resultados entre los jugadores. Estos son juegos egoístas y vengativos porque los jugadores disponen de limitada información de sus oponentes, pero esto no les importa porque ellos actúan bajo sus propias estrategias, todo en búsqueda de su propio beneficio. En este sentido, ellos se acoplan a las necesidades del mercado y practican innovación, lo que les va a ayudar a poder alcanzar un mayor porcentaje de consumidores y a garantizar su permanencia en el mercado. Por otra parte, los juegos cooperativos son aquellos que sí distribuyen de forma equitativa sus resultados entre los jugadores y ellos están unidos bajo alianzas, que estas alianzas pues alejan a muchas empresas de una economía de mercado competitivo, ya que sus estrategias consisten en mejorar básicamente sus procesos internos. Entonces, llegados a este punto, se hace la pregunta, ¿qué es lo que lleva a un empresario a inclinarse por un juego no cooperativo o un juego cooperativo? Esta pregunta se responde, de acuerdo a Nash, por tres cosas. Número uno, el tamaño de la empresa. Obviamente que una empresa más grande va a tener mejores herramientas y capacidades para poder tomar estrategias de competencia. Número dos, la actividad a la que se dedique la empresa. Y número tres, el mercado, porque las condiciones del mercado pueden fluctuar debido a diversas variables. Luego vemos el aporte de Amalia Yanaka y Murray Fulton. Ellos hablan en cuanto a la amplitud de la patente. Ellos sostienen que un periodo muy largo de la patente va a tener más posibilidades de ser refutada por la competencia del primer innovador. En este sentido, las decisiones del innovador van a ser influidas al ampliar su patente en dos sentidos. Número uno, para poder atraer nuevos competidores, o número dos, para compartir el mercado. También ellos toman en cuenta la participación de un ente regulador como la Oficina de Patentes para que sean estos los que puedan determinar la amplitud de una patente y que todo pueda ser seguro y de forma legal.
Luego tenemos el aporte de Pablo Kuckerman. Él menciona que el modelo presenta limitaciones en 3 sentidos. Número 1, en cuanto a su pasividad para explicar los ajustes tecnológicos, entre los cuales él menciona la oferta tecnológica, porque esta se deja de lado y no considera que las empresas en realidad no poseen los mismos niveles de tecnología y también de I+D para poder crear innovaciones. El modelo solo responde a las decisiones que deben de tomar las empresas para poder maximizar sus beneficios ante las innovaciones, pero omite los determinantes que las originan. En este sentido, cuestiones tales como el por qué una innovación determinada se genera en un momento determinado de tiempo y no en otro, por qué en un país o por qué no en el otro, no se pueden explicar. La segunda limitante es en cuanto a que el modelo de la teoría de los juegos se sostiene según el conocimiento de los beneficios que obtendrían las empresas por las decisiones de la competencia, pero en la práctica esto es dudoso. También se cuestiona el papel de las innovaciones en la obtención directa de beneficios, porque estas podrían responder a otras necesidades. Entonces, es muy cuestionable que tanto los agentes se comporten en orden a maximizar una función objetivo, como que también tengan un conocimiento perfecto de sus beneficios futuros para poder perfilar el comportamiento estratégico que deben de seguir. Y finalmente, él expone que el modelo carece de evidencia empírica, ya que considera nada más lo teórico y poco lo práctico. Entonces parece que este modelo queda cerrado nada más en el planteamiento abstracto y general, y esto plantea un gran problema en la metodología, porque parece ir de teoría en teoría y no a lo práctico o a lo aplicado. Entonces el enfoque resulta satisfactorio en el sentido de su carácter instrumental desde el punto de vista normativo, pero el problema se va a dar cuando se pretenda que sea útil para analizar un proceso determinado. Buen día, mi nombre es Gerson Enríquez y voy a finalizar nuestra presentación con el último punto, el cual son las valoraciones críticas del enfoque. El enfoque de la teoría de juegos, aunque este no se encarga de la definición del cambio tecnológico ni de sus causas primeras, es un instrumento importante por su carácter normativo en lo referente al cambio tecnológico y precisamente en la definición de derechos de propiedad intelectual, ya que este enfoque va a servir como una guía para la definición de políticas de patentes óptimas. De igual forma, el enfoque tampoco se encarga de definir de manera endógena los elementos de una política de patentes óptimas. Esto contrasta con la realidad, por ejemplo, con un ente regulador o planificador social, como lo es la OMC, ya que este organismo puede determinar un marco normativo que puede influir en las decisiones de los innovadores, como por ejemplo fijar un ancho mínimo de la patente de 20 años, como lo establece el artículo 33 de los acuerdos ADPIC, y que este puede generar desincentivos para algunos innovadores y también en la derivación de las innovaciones secuenciales. A su vez, también puede generar altos costos sociales debido a la prolongación de la estructura monopólica. Las patentes deben ser un elemento clave de estudio, ya que funcionan como los incentivos que tienen los innovadores, ya que les permite apropiarse de los beneficios a través de los derechos de exclusividad y de uso de su innovación. También es necesario enfocarse en determinar el ancho óptimo, ya que el titular de la patente, es decir, el primer innovador, actúa estratégicamente e induce las respuestas esperadas por sus competidores, es decir, que éste se anticipa a las decisiones que tengan la competencia. También el innovador va a abogar por el ancho máximo para, cuando él se da cuenta de que es imposible evitar la entrada de otro competidor y también cuando la competencia infringe la patente. Es decir, que el ancho máximo va a dirigir a que la competencia pueda infringir la patente y de esta forma el innovador tendrá que tener muy presente fijar acuerdos ex ante o ex post, pero que sin embargo estos no le van a permitir obtener la totalidad de los beneficios de la innovación. El modelo de la teoría de juegos presenta limitaciones en lo referente a la validez práctica. Esto es retomado de Pablo Kuckerman, el cual plantea que se omite la oferta tecnológica de las empresas, es decir, que existen brechas entre la capacidad de estas, ya sea por falta de medios de producción
o falta de conocimientos en I+D que les permita innovar al mismo ritmo que otras. Al final, pocas empresas concentran los beneficios obtenidos por la fijación de patentes. Los planteamientos de este enfoque únicamente podrían asimilarse a una estructura oligopólica de mercado o duopólica. También supone el conocimiento de los beneficios previos a la innovación. En realidad, la innovación no va a estar ligada directamente a la obtención de beneficios previstos, y ya que su aplicación no puede estar relacionada con la obtención de beneficios previamente establecidos. Y esta sería mi participación y también el final de nuestra presentación. Y muchas gracias por la atención prestada.